Hola, hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho internacional y su impacto en el derecho económico internacional. Cuando pensamos en las reglas que ordenan las relaciones entre los estados, solemos imaginar firmas o tratados, pero el sistema internacional en realidad es mucho más amplio y complejo. Ahora, está junto a los tratados también la costumbre internacional que surge de las prácticas repetidas de los estados y los principios generales del derecho, que funcionan como guías universales de justicia y equidad. Ahora, estas fuentes no solo organizan el comercio, las inversiones o la parte económica, sino que también sirven para actuar en el marco de enfrentar situaciones críticas como lo son las guerras o los conflictos. Un ejemplo que vamos a ver hoy es la guerra de Ucrania, que ha puesto a prueba la capacidad del derecho internacional a responder ante violaciones de soberanía y mantener el orden global. Ahora, a continuación, cada uno de mis compañeros va a exponer qué fue su investigación. Para iniciar, empezamos hablando sobre los tratados internacionales en el sistema internacional económico. De acuerdo con la Convención de Viena en 1969, los tratados son acuerdos internacionales celebrados por escrito y regidos por el derecho internacional. Aunque inicialmente se centraban en los estados, su alcance pues ahora es mucho más amplio en cuanto a otros sujetos del derecho internacional. Según la doctrina, se deben cumplir con tres requisitos muy esenciales: ser acuerdos de voluntad entre sujetos internacionales, estar regidos por el derecho internacional y crear derechos y obligaciones jurídicas. El proceso de creación de los tratados se refleja en un formalismo, por ejemplo, la negociación, la firma, la ratificación y la entrada en vigor, además de que operan bajo principios como lex species, que priorizan normas más específicas, y lex posterior, que permite que las normas posteriores deroguen las anteriores. Esto, pues se le suman las otras normas de jus cogens, que son imperativas y no admiten acuerdos en contrario. Existen varios ejemplos en la historia que son muy significativos. Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que transformó el orden internacional. El Tratado de Roma en 1959, que fue el origen de la Comunidad Económica Europea. Además de la Convención América sobre los Derechos Humanos de 1969, que introdujo obligaciones más universales de protección a estos mismos. Más recientemente tenemos el Tratado de Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que han impulsado la cooperación global en materia ambiental y también han mostrado capacidad de adaptación en diferentes instrumentos. En conclusión, los tratados internacionales han pasado de ser simples acuerdos entre estados a convertirse en verdaderas herramientas para una gobernanza global. Su principal desafío, y el más actual, siempre va a ser mantener el equilibrio entre la soberanía y la cooperación, adaptándonos también a un mundo mucho más interconectado y con amenazas más comunes y más significativas, como lo es el cambio climático o las pandemias. Ahora, como parte de mi investigación, además de los tratados internacionales, es importante recalcar otra fuente principal que es la costumbre internacional, que es una fuente del derecho internacional reconocido por el Instituto de la Corte Internacional de Justicia, que se compone de dos elementos: la práctica reiterada de los estados y la convicción de que sea práctica jurídicamente en el entorno obligatorio, lo que lo hace conocer como un opinio juris. Ahora, en el ambiente económico, la costumbre ha permitido crear reglas fundamentales ante incluso codificaciones en tratados, como por ejemplo el principio de la nación más favorecida, que garantiza la igualdad en el comercio internacional, la libertad de los mares, esencial para el transporte y las rutas comerciales, o la protección de las inversiones extranjeras, como el derecho a recibir una compensación justa en caso de una expropiación. Ahora, lo interesante de la costumbre internacional es su carácter dinámico. Al no estar escrita, se adapta a cambios rápidos de la economía global y ayuda a llenar vacíos normativos. Sin embargo, frente a desafíos, consolida prácticas que llevan mucho tiempo y muchas veces los países más poderosos influyen en su formación, lo que puede afectar la legitimidad. Entonces, la costumbre internacional sigue siendo un pilar del derecho económico internacional porque da estabilidad y flexibilidad en el sistema jurídico, equilibrando la soberanía de los estados con la necesidad de una cooperación global. Finalmente, en investigación grupal, consideré lo importante que es cuando pensamos en el derecho económico internacional. Solemos imaginar tratados o acuerdos comerciales, pero hay algo igual de importante: los principios generales del derecho, que funcionan como cimientos invisibles de todo el sistema. Estos principios no son tratados escritos ni costumbres formadas con el tiempo, sino valores universales compartidos por la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales y aplicados al ámbito internacional. La Corte Internacional de Justicia lo reconoce como fuente autónoma del derecho y su función es fundamental: llenar vacíos normativos, interpretar las normas existentes y evitar abusos en las relaciones económicas entre los estados. Un ejemplo clave es el principio de buena fe, que exige a los estados cumplir sus compromisos económicos
de manera honesta. Sin este principio, tratados de comercio o inversión serían letra muerta. Otro es la equidad, que permite a los jueces ajustar las normas a cada caso, evitando injusticias, por ejemplo, en disputas sobre derechos de recursos naturales compartidos. También está la prohibición del abuso del derecho, que impide que un Estado utilice sus facultades legales solo para dañar al otro. Algo especialmente relevante en medidas comerciales restrictivas. Y finalmente, la seguridad jurídica y la confianza legítima, esenciales para que inversionistas y empresas operen en un entorno estable. Estos principios no se quedan en la teoría. Organismos como el CIADI en arbitraje sobre inversiones o la OMC en disputas comerciales los aplican constantemente. Son la base que asegura que más allá de los textos legales existe un marco de justicia y coherencia en la economía global. En definitiva, los principios generales del derecho son el pegamento que mantiene unido al derecho económico internacional. No solo llenan vacíos, sino que garantizan que las reglas internacionales funcionen de manera justa y estable, equilibrando la soberanía de los estados con la necesidad de cooperación en un mundo interdependiente. Y mi aporte pues al trabajo fue en la investigación y la búsqueda de la información del caso práctico. En esta búsqueda pues nos ayudó como grupo, ya que es un caso que nos ayuda a entender cómo un conflicto entre países puede tener, digamos, repercusiones en todo el mundo. Y me refiero a la invasión de Rusia, que comenzó pues el día 24 de febrero de 2022, el mayor enfrentamiento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto pues ha generado millones de desplazados y graves vulneraciones a los derechos humanos. Algunos hechos jurídicos importantes fueron el intento fallido de Rusia por tomar la capital de Ucrania, que es Kiev, y la liberación de Gerson por parte de Ucrania, lo que demuestra tanto pues esos errores estratégicos de Kremlin como la resistencia del pueblo ucraniano. Después miramos que el pueblo, también digamos desde el punto de vista jurídico de la ONU, pues ha dejado claro que esta invasión pues efectivamente vulneró a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe pues el uso de la fuerza contra la soberanía de otros estados, y que además pues estas organizaciones como la Organización Mundial y la Unión Europea pues ha aplicado tratados y acuerdos internacionales que ha mantenido a Ucrania conectando con la economía global a pesar de, digamos, de este conflicto, pues para no generar, digamos, una crisis económica. Y pues también se ve como esas acciones basadas en la costumbre internacional. Ellos, digamos, en el momento de esta costumbre, ellos activaron como esa apertura de corredores para exportar cereales, pues evitando esa crisis alimentaria mundial, valga la redundancia. En conclusión, esta guerra no es solo como un conflicto territorial, es una lucha por la soberanía, la democracia y el respeto pues al derecho internacional. Mientras, digamos, en las comunidades internacionales, pues ellos debatían esa solidaridad e intereses pues geopolíticos. Quienes pues realmente sufren las consecuencias son los ciudadanos ucranianos, que son los que están vivenciando pues este conflicto, y pues los que viven cerca de allí, y pues digamos los impactos humanos y sociales que se ha visto durante esta actualidad con este problema. En conclusión, las fuentes del derecho internacional son los pilares que sostienen la convivencia entre los estados. Los tratados aportan certeza y formalidad, la costumbre ofrece flexibilidad y continuidad, y los principios generales garantizan que la justicia esté siempre presente. En el ámbito económico, estas fuentes permiten que el comercio y las inversiones se desarrollen en un entorno mucho más seguro y previsible. Y en estos contextos de crisis como la guerra en Ucrania muestran la importancia de contar con un marco jurídico sólido para equilibrar la soberanía de los estados con las exigencias de una comunidad internacional interdependiente. En definitiva, sin estas fuentes el sistema internacional perdería coherencia, legitimidad y capacidad de respuesta ante grandes desafíos globales.